De esa manera es que el Señor quiere que le amemos con todas las fuerzas de nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Quiero ahora que entremos en un tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Y quiero tomar el pasaje que leí al comienzo allí en Hebreos, capítulo 12, para meditar unos minutos acerca de la palabra del Señor. Voy a volver a tomar este pasaje que dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y la recibimos en el nombre glorioso de Jesucristo. El escritor a los Hebreos está comparando la vida en Cristo a una carrera que se inició el día que Cristo Jesús se apoderó de nuestro corazón, el día que lo recibimos como Señor y Dios. Es una carrera que se ha de correr con fe y con paciencia, porque no son 100 metros planos, es como una maratón, no es una carrera corta. Algunos llevan años y ahí van corriendo por la fe. La figura que usa el escritor a los Hebreos es la de un estadio en el que las graderías están llenas, todos los asientos están copados. A esos que están ocupando la silletería, las graderías, el escritor los llama una grande nube de testigos. Ahora, ¿quiénes son esos testigos que están en esas graderías? Pues son todos aquellos que el escritor ha mencionado en el capítulo anterior, en el capítulo 11. Son hombres y mujeres que corrieron con fe y paciencia, pero que terminaron su carrera, y ahora el escritor a los Hebreos los coloca como ejemplos de fe y de paciencia para que nosotros seamos inspirados por su ejemplo y nos atrevamos a correr como ellos lo hicieron, porque el que los ayudó a ellos es el mismo que nos ayuda a nosotros, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Usted encuentra en la Escritura historias de hombres y mujeres que le creyeron a Dios, y a pesar de las situaciones que enfrentaron, difíciles y adversas, sin embargo, creyeron hasta el final. Muchos de los que aparecen allí mencionados: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como Samuel y todos los profetas que corrieron su carrera con fe y paciencia, y que por fe en Dios conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, aquellas mujeres, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate
a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas. Allí estaban ellos, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Es decir, este mundo le quedó pequeño a esos hombres y mujeres de Dios. Ellos iban errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice el verso 40 de Hebreos 11, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Esa última frase quiere decir que aunque ellos terminaron ya su carrera, todavía no han recibido el premio. ¿Sabe por qué? Porque en la premiación vamos a estar todos nosotros también. Es decir, que la fiesta de la premiación no se inicia hasta cuando nosotros estemos allá y todos juntos recibamos el galardón junto a ellos. Yo sé que cuando leemos Hebreos 11 no podemos dejar de admirarnos de aquellos hombres y mujeres que le creyeron a Dios y que tuvieron testimonios maravillosos de aquellas personas que estuvieron allí. Pero el verso más importante de Hebreos 11 es el 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oiga como dice otra versión, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Por esa razón es que hay que correr con fe y con paciencia. Porque hay gente que comienza bien la carrera de la fe, pero en el camino se desvían. Eso le sucedió a los Gálatas. El apóstol Pablo les dice en la carta que les escribió, vosotros corríais bien, vosotros ibais bien en el camino de la fe. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Para correr bien esta carrera tenemos que seguir el consejo del escritor a los Hebreos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así como un corredor, un atleta, no puede llegar a la pista con un bulto de cemento de 50 kilos en su espalda. ¿Y para dónde vas? Oh, voy a correr. No, tienes que despojarte de ese peso, de ese bulto. Eso es lo que dice el escritor. Despojémonos de todas aquellas cosas que nos impiden correr en la carrera de la fe, que nos impiden avanzar. La figura que está tomando el escritor es la de los corredores de su tiempo. Ellos llegaban a la pista lo más ligeros posible. Se despojaban de todo lo que les pudiera estorbar, cosas que les enredaban cuando ellos fueran en la competencia y que posiblemente los hicieran caer. Entonces todos llegaban lo más ligero posible, y cuando estaba a punto de iniciar la carrera, ellos hacían algo. Lo llamaban la unción del atleta. ¿Y en qué consistía? Es que tomaban un recipiente lleno de aceite, mucho aceite, y lo untaban, se embardunaban, literalmente el aceite les quedaba chorreando en su cuerpo, las manos, las piernas, la cabeza, todo,
Porque mientras corrían, otros corredores iban a intentar detenerlos, iban a intentar atraparlos, pero si ellos iban bien aceitados, bien ungidos, a causa del aceite, entonces ellos podrían zafarse y avanzar con facilidad. Esa es la figura que el escritor está usando. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Abandona esa carga, ese peso que está sobre tu vida, que se llama pecado, porque el Señor ya lo llevó por ti en la cruz. Ahora Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Despójate de ese peso, de esa carga llamada pecado, solo que no deja avanzar. La palabra asediar que usa el escritor es como un pulpo que te rodea con sus tentáculos. Así es el pecado, como un pulpo monstruoso con sus 8 brazos que te rodea, que te asedia, así como el pulpo antes de comerse a su víctima lo rodea, lo envuelve, lo estrangula con sus brazos. Así el pecado quiere atraparte, quiere poseerte, quiere estrangularte. Pero si permites que el Señor, por su Espíritu Santo, te unja, te llene, te haga una totalmente rebosante, como dijo el salmista, que tu copa esté rebosando, que haya suficiente unción, aceite del Espíritu del Señor en tu vida, entonces nada ni nadie te podrá atrapar, porque irás bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, y avanzarás. No importan los obstáculos, no importa quién se quiera oponer, irás lleno del poder, de la gracia, del amor de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Allí en tu casa, no te atemorices, no dejes que el miedo te paralice, que el temor por las cosas que se oyen, que se ven. No. Dispón tu vida y tu corazón para que hoy seas lleno de la presencia del Señor, para que Él te invada, para que Él te dé espíritu de poder, de amor, de dominio propio, y avances. El escritor a los Hebreos toma esos ejemplos, pero por sobre todo coloca el máximo ejemplo de perseverancia al sublime Señor Jesús. Lo coloca como ejemplo de alguien que inició la carrera, pero que la terminó, a pesar de que sufrió esa contradicción de pecadores. Él no abandonó el propósito que se había trazado, aunque sabía que eso le significaría la muerte. Entonces Él siguió adelante a pesar del menosprecio, del oprobio. Él se constituye nuestro máximo ejemplo para que, inspirados por Él, no desmayes, no desmayemos, sino que pongamos la mirada en el Señor, que es el autor y consumador de la fe. Uno es dado a poner su ejemplo, su mirada en las personas, en aquella persona, porque somos humanos. Pero pon tu fe en Jesús, pon tu confianza en el Señor, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el mejor ejemplo para seguir. Pongamos nuestra confianza en Él. La palabra que usa el escritor a los Hebreos de poner los ojos es una frase que significa mirar sin pestañear. Es decir, que no le pierdes el hilo al Señor, que siempre Él es el objeto de tu fe, de tu confianza en todo momento. Que si queremos avanzar
En esta carrera debemos tener nuestra mirada fija en el Señor, porque de esa forma es que nos vamos a mantener siempre en victoria. Usted recordará cuando los discípulos iban en una barca y el Señor se aparece caminando sobre las aguas. Ellos se atemorizan, piensan que es un fantasma. Sin embargo, era el Señor, y el Señor les habló suspendido en el agua y les dijo: yo soy, no temáis. Pedro dijo a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Es decir, que Pedro sabía que si Jesús daba la orden, incluso las mismas leyes que rigen la naturaleza se pueden detener, porque Jesús tiene todo el poder en el universo. Y Jesús le dijo a Pedro: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua como si estuviera pisando tierra firme. Y mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, dice la Biblia que se mantuvo a flote. Pero de repente él comenzó a mirar el viento y las olas y el mar. Él comenzó tal vez a pensar con la lógica humana y a decir: los seres humanos no caminamos sobre el agua. Cuando dejó de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. Y eso es cierto. Si lo tomamos para nosotros, comenzamos a mirar las circunstancias, los problemas, la escasez, las malas noticias. No estoy diciendo que ocultemos la realidad. Hay una realidad que estamos viviendo. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, ponemos nuestra fe en Él, vamos a avanzar por encima de las circunstancias. Tal vez algunos de los que me están viendo ahora se han estado hundiendo en las circunstancias. Ya no hay fe, no hay confianza. El pánico los está paralizando. El temor al futuro. Te estás hundiendo como Pedro. Pero cuando Pedro dijo a Jesús: Señor, sálvame, que perezco. Y la Biblia dice que Jesús extendió su mano y le dijo a Pedro que no dudara, que no fuera un hombre de poca fe, que creyera para que se mantuviera a flote en medio de las circunstancias. De esa manera entonces es que el escritor a los hebreos nos coloca a Jesús como el ejemplo. Y él coloca una frase allí que nos debe llamar la atención, hablando del Señor, y es que dice: por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz. Y yo me estaba preguntando: pero Señor, ¿cuál fue el gozo que tuviste en la cruz? Todo era dolor, todo era escarnio, todo era burla alrededor de ti. Porque, mis amados, como la mayoría de ustedes saben, nuestro Señor estuvo allí colgado en la cruz 6 horas, 6 largas horas, después de sufrir la más terrible flagelación unos días anteriores, y llevando su cruz por las calles de Jerusalén, que lo conducían hasta la cumbre del monte Calvario, o el Gólgota, o el monte de la calavera, como lo llaman. Y allí llegó y fue alzado sobre esa cruz. Sujetaron sus manos y pies con gruesos y oxidados clavos. Una corona de espinas coronó su frente, su cabeza, sus ojos inflamados de los golpes, sus pómulos reventados. La saliva de los soldados romanos se secó en sus mejillas, quedó como raíz de tierra seca, sin hermosura, sin parecer. Allí en la cruz estaba siendo quebrantado, menospreciado, desechado, desfigurado. Realmente quedó como raíz, sin vida. Experimentó el quebranto. Ese día Él, Cristo Jesús, en la cruz recibió todos los escarnios,
y las burlas de los que estaban siendo crucificados con él. Los líderes religiosos también aprovecharon la ocasión para desafiarlo. Sus amigos lo abandonaron. Pero a eso se le añadía el dolor de llevar sobre su cuerpo todas las enfermedades. Escúchenme, Cristo llevó en la cruz todas las enfermedades, sufrió todos los dolores que producen todas las enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue azotado y fue herido en su cuerpo también por llevar nuestros dolores y nuestras enfermedades. Pero al escarnio emocional producido por las burlas y al dolor físico en su cuerpo producido por llevar todas las enfermedades, también se le sumaba el peso de llevar sobre sí los pecados de toda la humanidad. Allí está Él, soportando el peso emocional, el dolor físico, el peso de llevar los pecados de toda la humanidad. Pero se le debe sumar también que ese día, en el monte de la calavera, se hicieron presentes todas las fuerzas del mal. A mi forma de ver, ese día no quedó un demonio en ningún otro lado, sino que todos allí fueron a acechar al Salvador, a rodearlo allí, a escarnecerlo también de alguna manera. El salmista proféticamente hizo referencia a lo que el Señor vivió cuando en un salmo dijo lo siguiente. Es un salmo mesiánico referente a lo que le sucedería a Cristo en la cruz. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto seco se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros han rodeado mi vida, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y esa profecía de ese salmo se cumplió ese día en la cruz, y muchas otras que hablan de que las espaldas de Jesús quedaron como la tierra cuando es arada, que le golpearon y le maltrataron. Y entonces yo pensaba, ¿cuál fue el gozo que tenías en aquellas 6 horas? ¿Qué fue lo que te llenó de gozo, Señor? Y vino la divina respuesta, el gozo puesto delante de Él en la cruz. Es que Él miró al futuro, desde allá, desde el monte de la calavera, de en medio del dolor, del suplicio. Él vio al futuro y vio un grupo de hombres y mujeres que un día creerían en su nombre, que lo iban a recibir como Señor y Salvador. Un grupo de hombres y mujeres que hoy me están viendo y me están oyendo. Él los vio, nos vio amándolo, nos vio cantándole, nos vio adorándole, nos vio renunciando al pecado y negándonos a muchas cosas para vivir para Él. ¿Y sabe qué? Eso le produjo gozo a Él en medio del dolor. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma, y Él hoy está satisfecho. Él puede decir, valió la pena mi dolor, valió la pena el escarnio, valió la pena el sufrimiento, porque allá hay un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, un anciano, un joven que me ama. Para mí es maravilloso pensar en esto. En medio de todo ese cuadro
de dolor, el Señor alcanzó a mirar y se gozó. ¿Para qué? Son difíciles, en momentos adversos, entonces lo mires a Él y Él sea tu gozo. Así como nosotros vimos el gozo de Él en el dolor, ahora Cristo quiere constituirse en el gozo nuestro, en nuestro momento de dolor, en nuestro momento de adversidad. Y dice ahí, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No fueron los clavos romanos los que lo ataban a su cruz. Era su amor por ti y por mí lo que no permitió que Él se bajara de la cruz. Se quedó allí. Por eso, mis amados, hay que seguir adelante, hay que seguir creyendo, hay que seguir avanzando, hay que llenarnos de fe y de confianza para llegar a la meta, porque solo los que lleguen al final de la carrera recibirán el premio. Eso lo dice el apóstol. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, hablando de aquellos atletas, se abstienen de muchas cosas, se someten a un riguroso entrenamiento para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Y el apóstol toma esta figura del atleta y dice que cuando llegaban a la meta, entonces recibían el premio. Y él está tomando la figura de lo que sucedía en ese tiempo allá en los coliseos, en el Coliseo romano o en aquellos juegos. Cuando terminaba un atleta, el emperador romano entonces estaba allí presente. Y cuando terminaban los ganadores, el emperador romano venía con una corona de laurel, hojas de laurel, con las cuales se había hecho una coronita. Y entonces el emperador tomaba la corona y el atleta agachaba su cabeza y él se la colocaba. Y el atleta se iba sintiendo que había sido un gran honor que el emperador romano le hubiese dado una corona. Y él se iba con su coronita de hojas de laurel y la colgaba ya en la sala, la colocaba sobre una mesa. Y a los 3 días la corona estaba seca y marchita. Por eso el apóstol dice, esos atletas corren por una corona corruptible que perece. Pero nosotros, en esta carrera de la fe, recibiremos una corona incorruptible, porque el día viene en que no el emperador romano, no un rey cualquiera, sino que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, te entregará una corona incorruptible de gloria. Yo te dejo este mensaje en tu corazón. Sigue, avanza por la fe, no importan las circunstancias, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Y yo, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Vamos a terminar esa carrera con fe y con confianza. Les invito allá donde están, que juntos adoremos al Señor, que juntos le digamos, Señor, ayúdame a terminar. Y usted, por la fe ahora, visualice ese momento, visualice el día en que usted va a recibir la corona junto a aquellos de la antigüedad que terminaron. A ellos también les espera una, pero a ti también. Oremos. Amado Señor Jesucristo, te doy gracias por la palabra que nos infunde ánimo y aliento. Gracias por todos aquellos que hoy, Señor, deciden despojarse de todo pecado, del asedio
que permiten que tu Espíritu Santo los llene, los tome, para poder avanzar con ligereza.